En las montañas de los Andes peruanos, donde el aire es tan delgado que cada respiración duele y el frío corta como cuchillo, existe un camino abandonado que los lugareños llaman el Sendero de las Almas Perdidas. Nadie lo usa ya. Es peligroso, estrecho y durante la temporada de lluvias, completamente mortal. Pero fue precisamente en ese camino, durante la peor tormenta de marzo del año 2015, donde comenzó esta historia que parece sacada de una pesadilla, pero que sucedió exactamente como la voy a contar. Mateo Quispe tenía 16 años y vivía completamente solo en una choza de piedra a 4.200 metros de altura. No por elección, sino por necesidad. Sus padres habían muerto 2 años atrás en un deslizamiento de tierra, y sin familia que lo reclamara, el muchacho había aprendido a sobrevivir solo, cuidando una pequeña manada de llamas y alpacas que le dejaron como única herencia. Era un joven de pocas palabras, rostro curtido por el sol de altura y manos ásperas del trabajo constante. La soledad había hecho de él alguien cauteloso, desconfiado, acostumbrado a no necesitar a nadie. Esa tarde de marzo, Mateo regresaba de llevar 2 alpacas al pueblo de Huancavelica, a 6 horas de caminata montaña abajo, cuando la tormenta lo sorprendió. No era lluvia común, era una de esas tempestades andinas que convierten el mundo en una cortina gris de agua helada, donde no puedes ver a 2 metros de distancia. Buscó refugio bajo una saliente rocosa, maldiciendo su mala suerte, cuando escuchó algo que hizo que su sangre se congelara. Un grito desesperado de mujer. Por un momento pensó en ignorarlo. No era su problema. La montaña estaba llena de peligros y meterse en problemas ajenos solo traía más problemas. Pero el grito se repitió, ahora mezclado con el llanto de un niño, y algo dentro de Mateo se movió, corrió hacia el sonido, resbalando en el lodo, luchando contra el viento que amenazaba con arrastrarlo por el precipicio. Y allí, caída junto al camino, empapada y temblando, estaba una mujer joven abrazando a una niña de no más de 5 años. La mujer tenía sangre en la cabeza. Había resbalado y golpeado contra las rocas. Sus labios estaban azules del frío. «Por favor», susurró con voz débil cuando vio a Mateo. «Por favor, ayuda a mi hija». Mateo se arrodilló junto a ellas, evaluando rápidamente la situación. La mujer estaba malherida. La niña, aunque asustada y temblando, parecía ilesa. «Voy a llevarlas a mi casa. No está lejos». «No». La mujer lo agarró con una fuerza sorprendente. «¿Yo no voy a llegar?» «Lo sé, pero ella... Tienes que salvarla. No diga tonterías. Las voy a llevar a las 2». Mateo intentó cargar a la mujer, pero ella era peso muerto. Había perdido demasiada sangre, su cuerpo entraba en shock. Cuando la levantó, ella gritó de dolor y sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedo moverme». Su voz se quebraba. «Pero mi Lucía, ella puede caminar. Por favor, llévala contigo, sálvala». La niña, Lucía, se aferraba a su madre con todas sus fuerzas, llorando desconsoladamente. «No, mami, no te voy a dejar». La madre miró a su hija con un amor tan intenso que Mateo sintió que se ahogaba. «Mi amor, tienes que ir con este señor. Él te va a cuidar. Mamá vas a alcanzarte después, ¿está bien?» «No, quiero quedarme contigo». La tormenta arreciaba. Mateo sabía que cada segundo contaba. Si no se movían pronto, los 3 morirían allí. «Escúcheme», dijo Mateo con firmeza, mirando a la mujer a los ojos. «Voy a llevar a la niña al lugar seguro. Voy a dejarla con mantas y fuego. Luego regreso por usted. Le prometo que regreso». La mujer asintió débilmente, sabiendo en su corazón que era una promesa que probablemente no se cumpliría. Pero era la única esperanza para su hija. Con manos temblorosas, se quitó una cadena de plata con un pequeño crucifijo que llevaba al cuello y la puso en el cuello de Lucía. «Esto te va a proteger, mi amor. Y cuando te sientas sola, tócalo y recuerda que mamá siempre está contigo». Luego miró a Mateo con ojos suplicantes. «¿Cómo te llamas?» «Mateo Quispe». «Mateo, te estoy confiando lo único que tengo en este mundo. Cuídala, por favor, cuídala como si fuera tuya». «Lo haré. Se lo prometo». La mujer besó la frente de su hija una última vez, susurrando palabras de amor en quechua que Mateo apenas entendió. Luego, con un esfuerzo sobrehumano, empujó a la niña hacia Mateo. «¡Vete! Vete ahora antes de que sea tarde». Mateo cargó a Lucía, quien gritaba y luchaba por soltarse, queriendo regresar con su madre. El muchacho corrió por el sendero resbaladizo, con la niña llorando en sus brazos, mientras la tormenta rugía a su alrededor. Cuando finalmente llegaron a su choza de piedra, Mateo envolvió a Lucía en todas las mantas que tenía y encendió el fuego. La niña temblaba violentamente, sus labios azules,
su pequeño cuerpo en shock. «Voy a regresar por tu mamá», le dijo, aunque sabía en su corazón que probablemente era demasiado tarde. «Quédate aquí. Estarás segura». Pero cuando Mateo salió de nuevo a la tormenta, con una linterna y más mantas, la oscuridad ya había caído completamente. El sendero era imposible de transitar. Un paso en falso y caería al vacío. Regresó a la choza con el corazón pesado. Lucía seguía despierta, sus ojos rojos de tanto llorar, mirando la puerta con esperanza cada vez que escuchaba un sonido. «¿Dónde está mi mami?». Mateo no supo qué decir. No podía mentirle, pero tampoco podía decirle la terrible verdad. Está esperando a que la tormenta pase. Mañana vamos a ir por ella. ¿Está bien? Pero mañana era una promesa que la montaña no permitiría cumplir. Al amanecer, cuando Mateo regresó al lugar donde había dejado a la madre de Lucía, solo encontró el espacio vacío y manchas de sangre lavadas por la lluvia. La mujer había desaparecido, probablemente arrastrada por un deslizamiento de tierra durante la noche, su cuerpo perdido para siempre en algún barranco de la montaña. Mateo se arrodilló allí, en el lodo, y por primera vez en 2 años, desde la muerte de sus propios padres, permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Había hecho una promesa a una madre moribunda, y ahora esa promesa era lo único que le quedaba de ella. Cuando regresó a la choza, Lucía lo miró con esos ojos grandes y asustados. «¿Dónde está mi mami?». Mateo se sentó frente a ella, tomando sus pequeñas manos entre las suyas, y con una honestidad brutal pero necesaria, le dijo la verdad. Tu mami se fue al cielo anoche. Pero antes de irse, me pidió que te cuidara. Y eso es lo que voy a hacer. Te voy a cuidar, Lucía, te lo prometo». La niña no lloró. Tal vez era demasiado pequeña para entender completamente. O tal vez en algún lugar profundo de su corazón ya lo sabía. Simplemente se abrazó a Mateo, y el joven de 16 años, que hasta ayer vivía solo y no confiaba en nadie, se encontró abrazando de vuelta a esta niña huérfana que el destino le había entregado, y en ese momento, en esa choza de piedra en medio de las montañas más altas del mundo, 2 almas perdidas encontraron algo que ninguno de los dos tenía: familia. Los primeros días fueron los más difíciles. Lucía se despertaba cada noche llorando por su madre, llamándola entre sueños. Mateo no sabía cómo consolar a una niña de 5 años. Nunca había tenido hermanos, y desde la muerte de sus padres había evitado cualquier contacto humano profundo. Pero Lucía necesitaba algo más que comida y techo. Necesitaba afecto, comprensión, paciencia, y Mateo tuvo que aprender todo eso desde cero. Las mañanas comenzaban temprano. Mateo tenía que cuidar de sus alpacas y llamas, recolectar agua del arroyo, buscar leña. Antes lo hacía solo, en silencio, con la eficiencia de alguien acostumbrado a la soledad. Ahora tenía que asegurarse de que Lucía estuviera segura, alimentada, abrigada. Al principio, la dejaba dentro de la choza mientras él trabajaba afuera. Pero Lucía lloraba cada vez que él salía, aterrada de quedarse sola. Así que Mateo comenzó a llevarla con él, cargándola en su espalda con un aguayo, la manta tradicional andina que su madre usaba para cargar cosas. ¿Ves esa alpaca?, le decía Mateo mientras trabajaba. Esa es Blanca, es la más vieja, y ese de allá es Tormenta, porque nació durante una tormenta terrible. Lucía escuchaba en silencio, aferrándose a la espalda de Mateo, observando todo con esos ojos grandes que parecían guardar más tristeza de la que una niña debería conocer. El problema más grande era la comida. Mateo vivía de papa, chuño, papa deshidratada, quinoa y ocasionalmente carne de alpaca. Era una dieta dura, de subsistencia. Para un joven acostumbrado al trabajo físico intenso, era apenas suficiente. Para una niña pequeña que acababa de perder a su madre, era insuficiente. Mateo tuvo que bajar al pueblo más frecuentemente, vendiendo la lana de sus alpacas para comprar alimentos más apropiados para Lucía: arroz, leche en polvo, frutas cuando las había. El dinero era escaso y cada viaje al pueblo tomaba un día completo. «No puedo llevarte conmigo al pueblo todavía», le explicó Mateo una mañana. «El camino es muy peligroso para ti, pero voy a regresar antes del anochecer. Te lo prometo». Lucía se aferró a él con pánico. «No me dejes sola. ¿Cómo dejaste a mi mami?». Las palabras golpearon a Mateo como piedras. «Yo no dejé a tu mamá, Lucía. Traté de salvarla, pero la dejaste. Y ahora me vas a dejar a mí también». Mateo se arrodilló frente a ella, tomando su rostro pequeño entre sus manos. «Escúchame bien. Yo nunca te voy a dejar. Tu mamá me pidió que te cuidara y eso es lo que voy a hacer. Siempre voy a regresar, siempre. ¿Lo prometes?». «Lo prometo». Para mantener esa promesa, Mateo le enseñó a Lucía una señal.
Cada vez que él tuviera que irse, tocaría 3 veces el crucifijo que ella llevaba al cuello, y cuando regresara, tocaría 3 veces la puerta de la choza. Así ella sabría que siempre volvería. Los días se convirtieron en semanas. Lucía comenzó a hablar más, aunque su sonrisa era rara. Había una tristeza permanente en sus ojos que Mateo no sabía cómo curar. Pero al menos ya no lloraba todas las noches. Una tarde, mientras Mateo preparaba la cena, Lucía se acercó con una pequeña muñeca de trapo que había hecho con retazos de tela. «Mateo, ¿puedes ser mi hermano?» Mateo se quedó congelado, la cuchara de palo suspendida en el aire. «¿Tu hermano?» «Sí, mi mami se fue. Mi papi nunca estuvo. Pero tú estás aquí. Entonces puedes ser mi hermano mayor, ¿verdad?» Algo se rompió dentro de Mateo, pero era una ruptura buena, como cuando el hielo se derrite en primavera. Se arrodilló frente a Lucía y por primera vez en su vida entendió lo que significaba la palabra familia. «Sí, Lucía. Puedo ser tu hermano. Voy a ser tu hermano». La niña sonrió, una sonrisa pequeña pero real, y se abrazó a él. Y Mateo, el joven solitario que había jurado nunca necesitar a nadie, descubrió que estaba llorando. Desde ese día, algo cambió. Ya no era solo responsabilidad, era amor. Amor fraternal, puro, protector. Mateo comenzó a enseñarle a Lucía las cosas que sus padres le habían enseñado a él. Cómo reconocer plantas medicinales, cómo leer las nubes para predecir el clima, cómo hablar con las alpacas en voz baja para calmarlas. Lucía era una estudiante ávida. A pesar de su corta edad, mostraba una inteligencia sorprendente y una valentía que ocultaba bajo su fragilidad aparente. Pero la vida en la montaña era dura, especialmente para una niña pequeña. El frío era constante, brutal. La comida siempre escasa y lo peor de todo, la soledad. Aparte de Mateo, Lucía no tenía contacto con otros niños, con otras personas. Una noche, mientras compartían su modesta cena de papa cocida y chuño, Lucía preguntó: «Mateo, ¿por qué vivimos tan lejos de todos?» «Porque no tengo familia en el pueblo. Y sin familia no tienes lugar allí. Pero ahora tienes familia. ¿Me tienes a mí?» Mateo sonrió con tristeza. «Sí, te tengo a ti. Pero el pueblo hace preguntas. Y si saben que estás aquí, van a querer llevarte». «¿Llevarme? ¿A dónde?» «A un orfanato o con otra familia. Dirán que un muchacho de 16 años no puede cuidar de una niña». Lucía se quedó en silencio por un momento, procesando esta información. Luego, con una determinación que sorprendió a Mateo, dijo: «Entonces no les vamos a decir. Tú eres mi familia ahora. Nadie me va a llevar». Y así, en esa decisión silenciosa, Mateo y Lucía se convirtieron en fugitivos de un sistema que no entendería su vínculo. Vivían en las sombras, ocultos en la montaña. 2 huérfanos que habían encontrado en el otro lo único que la vida les había quitado: un hogar. El invierno andino llegó con una ferocidad que Mateo no había visto en años. Las temperaturas bajaban a 20 grados bajo cero durante las noches, y la nieve cubría todo con un manto blanco y mortal. Mateo había preparado lo mejor que pudo, almacenando comida, leña y forraje para los animales. Pero con una boca extra que alimentar, los recursos se agotaban más rápido de lo esperado. Lucía, ahora con 6 años recién cumplidos, había crecido más fuerte. Ya no era la niña frágil y asustada que llegó durante la tormenta. Ayudaba con las tareas diarias, cuidaba de las alpacas más jóvenes y había aprendido a hacer cosas que muchos niños de su edad ni siquiera imaginarían, pero el frío era implacable. Una mañana, Mateo despertó y notó que Lucía tenía fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba bajo las mantas, su respiración era superficial. «Estoy bien», insistía ella con voz débil. Solo un poco cansada. Pero Mateo sabía que no estaba bien. Había visto esa fiebre antes. Era el comienzo de una neumonía, y en estas alturas, sin medicinas, podía ser mortal. Tenía 2 opciones: quedarse y esperar que la fiebre pasara sola, arriesgando la vida de Lucía, o bajar al pueblo por medicinas, dejándola sola durante horas en su condición vulnerable. No era realmente una elección. «Lucía, tengo que bajar al pueblo. Necesito conseguir medicinas para ti». Los ojos de la niña se llenaron de pánico. «No, no me dejes. Tengo miedo». «Lo sé, pero si no consigo las medicinas vas a empeorar. No voy a dejar que eso pase». Mateo tocó 3 veces el crucifijo en su cuello. «¿Recuerdas nuestra promesa? Siempre regreso. Siempre regresas», repitió ella débilmente. Mateo la envolvió en todas las mantas, dejó comida y agua a su alcance, alimentó el fuego hasta que rugía, y salió a la nieve con el corazón destrozado.
El viaje al pueblo normalmente tomaba 6 horas. Con la nieve profunda, le tomó casi 8 horas llegar. Sus pies estaban entumecidos, su rostro quemado por el viento helado. En la farmacia del pueblo, compró antibióticos y medicinas para la fiebre, gastando casi todo el dinero que le quedaba. El farmacéutico, don Paulino, lo miró con curiosidad. ¿Para quién son estas medicinas, muchacho? ¿Estás enfermo? Son para mí, una tos fuerte. Estas son medicinas muy fuertes para una simple tos. Don Paulino lo estudió con ojos penetrantes. ¿Estás seguro de que no hay alguien más en tu casa? He escuchado rumores. El corazón de Mateo se aceleró. ¿Qué rumores? Que no vives solo. Que hay una niña contigo. El farmacéutico se inclinó hacia adelante. Si es verdad, muchacho, estás en problemas. Una niña necesita ir a la escuela, necesita vacunas, documentos. No puedes mantenerla escondida para siempre. No sé de qué habla. Vivo solo. Mateo pagó rápidamente y salió de la farmacia, sintiendo las miradas sospechosas de la gente del pueblo. Alguien los había visto. Alguien sabía. El viaje de regreso fue una pesadilla. La nieve caía más fuerte ahora y la oscuridad llegaba rápido. Mateo se movía por instinto más que por visión, siguiendo el camino que conocía de memoria. Cuando finalmente llegó a la choza, casi 9 horas después de haber partido, encontró a Lucía exactamente donde la había dejado, temblando bajo las mantas, el fuego casi apagado. Mateo, susurró cuando lo vio. Pensé que no regresarías. Siempre regreso. Él avivó el fuego rápidamente, calentó agua y le dio la primera dosis de medicina. Siempre voy a regresar. Durante los siguientes 3 días, Mateo no durmió. Cuidó de Lucía cada minuto, cambiando los trapos fríos en su frente, dándole las medicinas a tiempo, alimentándola con caldos calientes. Lentamente, la fiebre bajó. El color regresó a sus mejillas, y cuando finalmente abrió los ojos completamente y sonrió, Mateo sintió que podía respirar de nuevo. «Me salvaste», dijo Lucía con voz suave. «Eso es lo que hacen los hermanos mayores», respondió Mateo, acariciando su cabello. Se cuidan mutuamente. Pero la enfermedad de Lucía había despertado algo en Mateo, una dolorosa conciencia de sus limitaciones. Él podía darle comida, techo, protección, pero ¿qué pasaría si se enfermaba de algo más grave? ¿Qué pasaría si había un accidente? ¿Qué pasaría si él moría y ella quedaba completamente sola? Y había algo más. Lucía tenía ahora 6 años. Debería estar en la escuela, aprendiendo a leer y escribir, jugando con otros niños. En lugar de eso, vivía aislada en una montaña, su única compañía, un hermano adolescente y un rebaño de alpacas. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿O su deseo de mantenerla consigo era egoísta? Esa noche, después de que Lucía se durmiera, Mateo salió a mirar las estrellas, algo que siempre hacía cuando necesitaba pensar. Las montañas estaban silenciosas, cubiertas de nieve que brillaba bajo la luz de la luna. Y allí, en ese silencio, Mateo tomó una decisión que cambiaría todo. La primavera llegó tarde ese año, pero cuando finalmente lo hizo, trajo consigo algo más que flores y hierba verde. Trajo visitantes. Una mañana, Mateo vio 3 figuras subiendo por el sendero hacia su choza. Reconoció a una de ellas, era don Paulino, el farmacéutico. Con él venían una mujer con un portapapeles y un hombre uniformado. El corazón de Mateo se hundió. Sabía exactamente qué significaba esto. «Lucía», llamó con urgencia. «Tienes que esconderte, rápido. ¿Por qué?» «¿Quiénes son?» «Personas del pueblo. Van a querer llevarte. Escóndete en el refugio secreto que te enseñé, ¿recuerdas? Y no salgas hasta que yo te llame». Lucía, con los ojos llenos de miedo, corrió hacia el pequeño espacio oculto detrás de las rocas donde Mateo guardaba provisiones de emergencia. Era estrecho y oscuro, pero la escondería. Cuando los visitantes llegaron, Mateo los recibió afuera de la choza, bloqueando la entrada. «Buenos días, Mateo», dijo don Paulino con una mezcla de compasión y determinación. «Esta es la señora Carla Mendoza, de Servicios Sociales, y el oficial Ramírez». La mujer dio un paso adelante con una sonrisa profesional pero fría. «Mateo Quispe, hemos recibido reportes de que hay una menor viviendo contigo sin supervisión adulta adecuada. Necesitamos verificar esta información». «Vivo solo», mintió Mateo, manteniendo su voz firme. «¿Podemos entrar y verificar?» «No, esta es mi propiedad». El oficial Ramírez intervino. «Mira, muchacho, podemos hacer esto fácil o difícil. Si hay una niña aquí, está en peligro. Un adolescente de 17 años no puede cuidar apropiadamente de una menor. Es ilegal y peligroso». «¿Peligroso?» La voz de Mateo tembló de ira. «La encontré durante una tormenta.
Su madre me la confió antes de morir. Le he dado todo lo que tengo: comida, techo, protección. ¿Eso es peligroso? La señora Mendoza suavizó su tono. Entiendo que tus intenciones fueron buenas, Mateo, pero la niña necesita más que supervivencia. Necesita educación, atención médica adecuada, socialización, cosas que tú, con los mejores intentos, no puedes proporcionarle aquí. Ella está bien conmigo. ¿Está bien? La trabajadora social levantó su portapapeles. ¿Tiene vacunas? ¿Está registrada en el sistema? ¿Va a la escuela? ¿Tiene acta de nacimiento? Mateo no pudo responder. La verdad era que no tenía idea. No sabía siquiera el apellido completo de Lucía. Su madre había muerto antes de poder decírselo. Mira, continuó la señora Mendoza con más gentileza, sé que esto es difícil, pero lo correcto es que la niña entre al sistema de protección. Encontraremos una buena familia para ella, una que pueda darle todo lo que necesita. Yo soy su familia. Mateo sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Ella es mi hermana, no legalmente, y eso es lo que importa ante la ley. Fue entonces cuando escucharon un sonido. Un sollozo pequeño y sofocado que venía de las rocas. Lucía no había podido contenerse más. El oficial Ramírez se movió hacia el sonido, y Mateo lo bloqueó instintivamente. No se atreva a tocarla. Mateo, apártate. No hagas esto más difícil. Ella no es un objeto que pueden llevarse. La tensión era palpable. Por un momento, pareció que Mateo haría algo desesperado. Pero entonces escuchó la voz suave de Lucía. Mateo, está bien. Puedes dejarlos pasar. La niña salió de su escondite, su rostro marcado por lágrimas, pero había algo de dignidad en cómo se mantenía erguida. A sus 7 años, había aprendido más sobre supervivencia y pérdida que la mayoría aprendería en toda una vida. La señora Mendoza se arrodilló frente a ella. Hola, cariño. ¿Cómo te llamas? Lucía. Y Mateo es mi hermano. No pueden separarnos. Nadie quiere separarte de alguien que amas, Lucía, pero necesitamos asegurarnos de que estés segura y tengas todo lo que una niña necesita. Tengo todo lo que necesito. Tengo a Mateo. Las palabras atravesaron el corazón de todos los presentes. Don Paulino se limpió los ojos discretamente. La señora Mendoza suspiró profundamente. Mira, Mateo, voy a ser honesta contigo. Puedo ver que realmente te importa esta niña. Y ella claramente te ama. Pero la ley es la ley. Sin embargo, hizo una pausa pensando. Hay una opción. Si estás dispuesto a trabajar con nosotros, ¿qué opción? Podemos iniciar un proceso de tutela legal. Necesitarás demostrar que puedes proveer para ella adecuadamente. Eso significa un ingreso estable, educación para Lucía, revisiones médicas regulares. Y necesitarás ayuda, probablemente de una familia en el pueblo que pueda supervisarte y asistirte. ¿Y ella se puede quedar conmigo? Durante el proceso, tendría que quedarse temporalmente en un hogar de acogida. Pero si todo va bien, si demuestras que puedes ser su tutor legal, entonces sí, eventualmente podría quedarse contigo. Mateo miró a Lucía, quien lo miraba con ojos suplicantes. Sabía que si se negaba, si causaba problemas, simplemente se la llevarían de inmediato y probablemente nunca la volvería a ver. Pero si aceptaba, había una posibilidad, aunque pequeña, de que pudieran estar juntos nuevamente. ¿Cuánto tiempo estaríamos separados? Depende de qué tan rápido puedas cumplir con los requisitos. Unos meses mínimo. Meses. Para Lucía, que ya había perdido a su madre, meses separados de su hermano serían una eternidad. Mateo. Lucía corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. No quiero irme. Por favor, no dejes que me lleven. Mateo la abrazó, sintiendo cómo su pequeño cuerpo temblaba. Esta era la decisión más difícil de su vida. Podía luchar. Podía huir con ella a las montañas más profundas. Pero, ¿entonces qué? ¿Vivir siempre huyendo? ¿Privarla de educación, de un futuro? ¿O podía dejarla ir temporalmente, con la esperanza de construir un futuro donde pudieran estar juntos legalmente, donde nadie pudiera separarlos nunca más? Con el corazón destrozado, Mateo se arrodilló frente a Lucía y tomó sus pequeñas manos entre las suyas. Lucía, escúchame. A veces amar a alguien significa tomar decisiones difíciles. Yo te prometí cuidarte, y eso es lo que voy a hacer. Voy a dejar que te lleven, pero solo temporalmente. Voy a trabajar cada día para cumplir con todo lo que me pidan, y voy a traerte de vuelta. Te lo juro. ¿Me lo prometes? ¿Cómo prometiste que siempre regresarías? Mateo tocó 3 veces el crucifijo en su cuello, el mismo que su madre le había dado. Lo prometo. Siempre te voy a encontrar. Lucía asintió entre lágrimas, confiando en él como había confiado desde aquella noche de tormenta hace casi 2 años. La señora Mendoza, claramente conmovida por la escena, le dio a Mateo una tarjeta. Esta es mi oficina.
Voy a ayudarte con el proceso, pero tienes que empezar ya. Necesitas conseguir trabajo estable, documentación y encontrar una vivienda apropiada. Mientras Lucía recogía sus pocas pertenencias, la muñeca de trapo, algunas ropas, el crucifijo que nunca se quitaba, Mateo sentía que algo se rompía dentro de él. Cuando ella se subió a la camioneta con la trabajadora social, mirándolo por la ventana con lágrimas corriendo por sus mejillas, Mateo tuvo que usar toda su fuerza para no correr tras el vehículo. Don Paulino se quedó atrás, poniendo una mano en el hombro de Mateo. Hiciste lo correcto, muchacho. Ahora viene la parte difícil. Pero no estás solo. Yo te voy a ayudar. Y así, Mateo quedó solo nuevamente en su choza de piedra, rodeado de silencio y recuerdos. Pero esta vez era diferente. Esta vez, la soledad no era su destino, sino un desafío temporal que debía superar. Los siguientes meses fueron los más difíciles de la vida de Mateo. Vendió la mitad de sus alpacas para tener capital inicial. Don Paulino le consiguió trabajo en una construcción en el pueblo, donde Mateo trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, cargando ladrillos, mezclando cemento, aprendiendo un oficio. Las noches las pasaba estudiando. La señora Mendoza le había dicho claramente, para ser tutor legal de Lucía, necesitaba terminar la secundaria. Mateo había abandonado la escuela cuando sus padres murieron, pero ahora retomó los estudios nocturnos, sentado bajo la luz de una vela, luchando contra el cansancio y la desesperación. Cada domingo, le permitían visitar a Lucía en el hogar de acogida donde estaba temporalmente. La familia Guamán era buena gente, un matrimonio mayor sin hijos que trataban bien a Lucía, pero cada vez que Mateo se iba, veía el dolor en los ojos de la niña, la pregunta silenciosa, ¿cuándo puedo regresar contigo? Pronto, le decía siempre. Muy pronto, pero los meses se arrastraban. Conseguir la documentación necesaria era un laberinto burocrático. Mateo necesitaba su acta de nacimiento, certificados, pruebas de ingreso. Cada trámite costaba dinero que apenas tenía, tiempo que apenas podía sacar. Una noche, después de otro rechazo, esta vez porque faltaba un sello en un documento, Mateo casi se rindió. Estaba sentado en el pequeño cuarto que rentaba en el pueblo, mirando una foto que le habían tomado con Lucía, sintiendo que el sistema estaba diseñado para que gente como él fracasara. Fue don Paulino quien lo encontró así. ¿Qué haces aquí sintiéndote miserable, muchacho? Esa niña está esperando que pelees por ella. Estoy cansado, don Paulino. He trabajado sin parar por 6 meses y cada vez que creo que estoy cerca, ponen otro obstáculo. ¿Y qué? ¿Vas a rendirte? ¿Le prometiste que regresarías por ella o no? Le prometí. Entonces levántate y cumple tu promesa. Esa niña perdió a su madre. No puede perderte a ti también. Esas palabras fueron la chispa que Mateo necesitaba. Se levantó, se limpió las lágrimas y siguió adelante con renovada determinación. Pasaron 9 meses desde el día que Lucía fue llevada. 9 meses de trabajo incansable, de estudios exhaustivos, de papeleos interminables. Pero finalmente, una tarde de diciembre, la señora Mendoza lo llamó a su oficina. «Mateo», dijo con una sonrisa, «lo lograste. El juez aprobó tu tutela legal. Lucía puede regresar contigo». Mateo sintió que sus rodillas se debilitaban. «¿En serio? ¿Puedo llevarla a casa?» «Bueno, no exactamente a tu choza en la montaña. Parte del acuerdo es que vivan en el pueblo, donde ella puede ir a la escuela y tener acceso a servicios médicos. Pero sí, pueden estar juntos». No le importó. Vivirían en una caja de cartón si era necesario. Lo importante era que estarían juntos. Cuando Mateo llegó a la casa de los Guamán para recoger a Lucía, la niña estaba sentada en el porche con su pequeña maleta, como si hubiera sabido que ese día llegaría. Cuando lo vio, sus ojos se iluminaron de una manera que Mateo no había visto en meses. ¡Mateo!, ella corrió hacia él, y él la levantó en brazos, abrazándola con fuerza mientras ambos lloraban. «Te dije que regresaría», susurró en su oído. «Te dije que siempre te encontraría. Sabía que cumplirías tu promesa. Siempre cumples tus promesas». Lucía tocó el crucifijo en su cuello 3 veces y Mateo hizo lo mismo. Su señal. Su vínculo inquebrantable. La señora Guamán se acercó, limpiándose los ojos. «Cuidamos bien de ella, pero siempre supo que usted regresaría. Hablaba de su hermano cada día». «Gracias», dijo Mateo con sinceridad. «Gracias por cuidarla cuando yo no pude». El pequeño apartamento que Mateo había conseguido rentar no era mucho, 2 habitaciones pequeñas sobre la panadería de don Paulino, pero para ellos era un palacio. Lucía exploró cada rincón con emoción, tocando las paredes como si no pudiera creer que era real. «¿Esta es mi habitación?».
preguntó, mirando el pequeño cuarto que Mateo había pintado de azul claro. Toda tuya. Y mira, Mateo abrió una caja. Dentro estaban todos los recuerdos de la choza, su muñeca de trapo, sus mantas favoritas, incluso algunas fotos de ellos con las alpacas. Traje todo para que no olvides de dónde venimos. Lucía abrazó su muñeca con fuerza. Nunca podría olvidar. La montaña es donde te encontré, donde nos convertimos en familia. Esa noche, mientras Lucía dormía en su nueva cama, Mateo se sentó junto a ella, observándola. Ya no era la niña pequeña y asustada que había cargado durante la tormenta. Había crecido, madurado, pero seguía siendo su hermana, su familia. Los meses siguientes trajeron nuevos desafíos. Lucía comenzó la escuela y al principio fue difícil. Estaba atrasada en lectura y matemáticas, y los otros niños la miraban raro por su acento y sus modales montañeses. Pero era inteligente y trabajadora, y pronto comenzó a destacarse. Mateo trabajaba durante el día en construcción y por las noches había completado su secundaria. Don Paulino lo había tomado bajo su ala, enseñándole sobre el negocio de la farmacia. Tienes que pensar en el futuro, muchacho. Esa niña va a necesitar ir a la universidad algún día. La vida no era fácil. El dinero siempre era escaso. Había noches donde cenaban solo pan y té. Había días donde Mateo estaba tan cansado que apenas podía mantenerse despierto para ayudar a Lucía con su tarea. Pero estaban juntos. Y eso era lo único que importaba. 3 años pasaron. Lucía tenía ahora 10 años y era una de las mejores estudiantes de su clase. Mateo, a los 20, había conseguido trabajo estable como asistente en la farmacia de don Paulino y estudiaba por correspondencia para ser técnico en enfermería. Una tarde de marzo, exactamente 5 años después de aquella tormenta que cambió sus vidas, Mateo y Lucía subieron a la montaña. Hacía tiempo que no visitaban la vieja choza. Querían ver cómo estaban las alpacas que Mateo había dejado al cuidado de un pastor vecino. Cuando llegaron al lugar donde todo comenzó, donde la madre de Lucía había confiado su hija a un desconocido, se detuvieron en silencio. Lucía, ahora más alta y madura, miró el camino rocoso. «Mateo, ¿alguna vez te arrepentiste de haberme recogido aquella noche?» Mateo la miró sorprendido. «¿Arrepentirme? Jamás. Tú salvaste mi vida tanto como yo salvé la tuya». «¿Cómo? Tú eras el que estaba bien. Yo era la que necesitaba ayuda. Estaba solo, Lucía. Después de que mis padres murieron, me había rendido con la vida. Solo existía, no vivía. Pero cuando tu mamá te confió a mí, me dio algo por qué luchar. Me dio un propósito. Me diste una razón para ser mejor persona». Lucía lo abrazó fuerte. «Mi mamá eligió bien. Sabía que tú me cuidarías. Tu mamá fue una mujer valiente. Tomó la decisión más difícil en el peor momento. Pero gracias a ella, yo tengo una hermana. Y tú tienes un hermano». Se quedaron allí un momento, el viento frío de la montaña soplando a su alrededor, mirando el valle que se extendía abajo. 2 almas que el destino había unido de la manera más improbable, forjadas por la adversidad en algo inquebrantable. ¿Sabes qué?, dijo Lucía. «Cuando sea grande quiero ser doctora, para ayudar a personas como mi mamá, para que ninguna madre tenga que morir sola en una tormenta». Mateo sonrió, sintiendo orgullo en su pecho. «Vas a ser una doctora increíble, y voy a estar allí para verte lograrlo. ¿Lo prometes?» Mateo tocó 3 veces el crucifijo en su cuello, y Lucía hizo lo mismo. Su promesa, su vínculo, su familia, siempre. Mientras bajaban de la montaña, tomados de la mano, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rojos brillantes. No sabían qué les depararía el futuro. Habría más desafíos, más obstáculos que superar, pero enfrentarían todo juntos, como familia. Como hermanos que el destino había unido en una noche de tormenta, cuando una madre moribunda confió su hija a un muchacho solitario de la montaña, y ese muchacho la llamó familia, y en ese simple acto de amor y confianza, 2 vidas rotas encontraron su camino de regreso a la luz.